les voy a invitar a que me acompañen en Juan 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a iniciar en el 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice el verso 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, dice el 5, luego puso agua en un recipiente, lebrillo o no sé cómo diga en tu versión de Biblia, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, o llegó con él, a donde estaba él, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahorita, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Recuerden que era Pedro muy impulsivo, muy emotivo. En el 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado, o dicen algunas versiones, como la Biblia de las Américas, el que se ha bañado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, limpios están. ¿Y cómo dice enseguida? Aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar. ¿Quién le iba a entregar? Por eso no están limpios todos, dijo. Dice el 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, perdón, vosotros también debes lavarse los pies unos a otros. Dice el 15, porque ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Dice el 16, de cierto te digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que tú eres el Señor. Bendito, te rogamos que prepare nuestros corazones, que abras
nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, que no es el don de la iluminación para entender, Padre, lo que tú nos hables, porque te rogamos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, el que hable y que hagas que esta palabra tuya entre como espada a nuestros corazones, Señor. Padre, y que se cumpla el propósito de ella, que es transformarnos y representarte dignamente en este mundo a donde nos has enviado como embajadores tuyos a rescatar lo que se ha perdido. Ayúdanos, Señor, a que esa transformación se refleje no solo en nuestros rostros, sino en nuestra conducta, en nuestro hogar principalmente, y allá en la ciudad, allá en el mercado, Señor, allá donde nos has enviado. Ayúdanos. Nosotros no podemos solos, Señor, lo reconocemos y lo declaramos y te pedimos de tu ayuda. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. El título podemos verlo, creo, aquí, aprendiendo del siervo modelo que es Jesús. Y la propuesta que quisiera dejar es: ve y humildemente haz lo que Jesús hizo. Cuenta una historia que un niño de 7 años quería saber para qué había nacido. Y fue con su papá y le preguntó. Y el papá le dijo: bueno, lo que pasa es que tu mamá y yo oramos por un niño y bueno, Dios nos los dio y eres tú. Y el niño se queda insatisfecho. Le dice: ¿eso es todo? Y el papá, como pudo, hizo lo mejor que estuvo a su alcance para explicarle que Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros a los que Él nos da vida. Y Él tiene un propósito y por tanto Él nos conserva la vida. Y de alguna manera, le explicaba el papá, pienso que Dios puede usarte a ti. Poco después, en un accidente, el niño se subió a un árbol muy alto y se cayó. Y se creía que el niño había muerto o podía morir de tan severo que fue el accidente. Pero Dios en su misericordia hizo un milagro y lo dejó vivir. Cuando el niño se recuperó y pudo articular palabra y pensar mejor, le dijo a su papá: papá, tú me dijiste que Dios podía usarme a mí, ¿no? Y le dijo el papá: sí, hijo, así te dije. Y el niño le dijo: tal vez por eso no quiso Dios que muriera ahora. Y el niño, con lágrimas en sus ojos, agregó: espero, papá, hacer bien aquello para lo que Dios me dejó vivir. Cuando estaba leyendo esta anécdota me conmovió porque me recordaba lo que sucedió con mi hijo Aldo, que también, gracias a la misericordia de Dios, le dio vida y lo está usando. Dice la palabra: yo les he dado un ejemplo, lo leímos hace un momento, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Podríamos parafrasearlo de la siguiente manera, podríamos decir: el Señor les dijo, ¿se dieron cuenta que yo fui un siervo con ustedes? Pues así quiero que sean ustedes también, siervos. Y obviamente sabemos que una palabra muy atractiva en este medio en el que nos desenvolvemos es el término líder. Porque suena a grandeza, suena a poder, suena a autoridad. Todo eso, obviamente, grandeza, poder y autoridad sobre otros. Hoy en día abunda literatura sobre el liderazgo,
pero una literatura sobre un enfoque que principalmente está en una manera natural o humana de verlo, pero no necesariamente como el Señor ve el concepto de liderazgo, que es, y hago énfasis, servir. Y voy a insistir, espero que Dios me permita hacerlo durante todo este sermón, servir, empezando en nuestra casa. Porque viene una advertencia en las Escrituras que no seamos luz afuera, pero oscuridad en nuestro hogar. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encanta a mí esta expresión. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Dijo, yo no he venido a servir, a ser servido, sino a servir. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Por eso es que yo quise poner este nombre aprendiendo del siervo modelo, porque eso es lo que él dijo y nos está modelando lo que significa para él el ser siervo o el ser líder. Y hago ese énfasis porque no es difícil que los que estamos en una posición de liderazgo podamos llegar a abusar de nuestra autoridad. Y eso es triste. Que podamos sentirnos superiores a los que coordinamos o a los que dirigimos. Y lo mismo ocurre en casa, porque si en casa somos líderes, pues también podría ocurrir lo mismo, que nos sintamos superiores a aquellos que estamos dirigiendo. Y hoy estamos aprendiendo o complementando la enseñanza que Dios trajo a través de Adolfo la semana pasada, porque necesitamos aprenderlo. Fuimos llamados a impactar el mundo, la iglesia, a impactar el mundo. ¿Cómo lo impactaremos si no nos distinguimos de aquellos que prefieren ser servidos que servir? Que prefieren distinguirse por la posición o el conocimiento o el trabajo que hacen o a talentos o dones. No impactaríamos a nadie. Un siervo sí, y Jesús lo demostró. En Filipenses 2 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Nos decía Adolfo la semana pasada que la original de esa palabra, el significado era esclavo. Y obviamente él aclaró, y fue muy sabio en hacerlo, esclavos por amor. Porque el Señor, el Padre, entregó al Hijo, y el Hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para pagar por tus pecados y los míos. ¿Cómo podríamos nosotros pagarle o recompensarle? No hay manera. La única forma es que si Él nos compró y somos sus esclavos y esclavos por amor, respondamos como tales. Porque tenemos el modelo. Y Cristo, siendo Señor de todo, tomó forma de siervo. Subrayo otra vez la palabra siervo, entiéndase esclavo. Es algo que Él quiso dejar, una lección que Él quiso dejarnos. Y no es nomás por casualidad, lo sabemos, aunque a veces así nos puede sonar y nos podemos familiarizar para los que conocemos las Escrituras o para los que la conocen mucho, para los que los conocen a fondo y se la saben. A veces, sí, ya lo sabía. Sí, no, sí, pues sí, nos compró, Él pagó con su sangre
No, pues sí, en realidad sí, somos sus siervos. Sí, pero ¿lo haces? ¿Te sientes realmente así? ¿Quieres mostrárselo a Él? ¿O nomás lo sabes? ¿De qué serviría si nomás lo sabemos y empezando en casa queremos ser servidos? Queremos que nos atiendan a cuerpo de rey y no estamos dispuestos a sacrificar un poco para dejar ese modelo para nuestros hijos y honrar así a nuestras esposas, por ejemplo. O las esposas a sus esposos, también se vale, ¿no? Así que vamos a enfocarnos hoy en 3 aspectos principalmente y vamos a ponerlo de esta forma: una problemática, un ejemplo y un mandato. Vamos a empezar por la problemática, y la problemática es que faltan siervos. Oh, ya empezó Mario. Ya empezó. Sí, algo traía. Sí, ahora ya no van a pedir dinero, van a pedir que seamos siervos. Faltan siervos. Yo no digo que faltan siervos, aunque lo estoy mencionando. El que lo dice es el Señor, porque Él dice que la mies es mucha y los obreros pocos, ¿no? Quiere decir entonces que si en Tijuana, trayéndolo a valor presente, dijeron los contadores, ¿no? Si lo trajéramos a tiempo actual, estaríamos diciendo, si en Tijuana, con mucha fe, creyendo que tiene el 15% de cristianos, y partiendo de una base con mucha fe de que todos son siervos, y si Tijuana tiene 3 millones o tal vez más de habitantes, entonces, ¿cuánto es ese 10, 15%? Esos son los obreros potenciales. ¿Y cuánto es la mies? ¿Cuánto es lo que hay que ir a recoger? Allá está la cosecha, los campos están blancos y solamente somos el 10, 15%. Hay algunos un poquito más pesimistas que dicen que somos el 7%. Vamos a ponerle 10 para que nos hagan más rápido las cuentas. Y si son 3 millones, entonces son 300,000. ¿Estoy bien? El 10%, 300,000 personas de siervos potenciales. ¿Cuántos habrá siervos en realidad? Porque hay siervos que están congelados, están ahí. Sí son nominales siervos, pero algunos otros tal vez porque no han sido instruidos, no han sido adiestrados, no tienen el conocimiento, y eso pues obviamente no es pecado delante de Dios. El pecado, el problema es cuando conocemos lo suficiente acerca de lo que Dios quiere hacer con su iglesia y deliberadamente no lo hacemos, por las razones que a veces nosotros consideramos muy justas. Yo no sé si irán a ser justas delante del Señor, pero esa es la problemática, que faltan siervos. En la época de la iglesia primitiva, a las reuniones, el primero que llegaba, si no es que el mismo siervo, a falta de esclavos o a falta de siervos que lo hicieran, entonces el anfitrión lavaba los pies de los invitados. Y lo digo porque en este caso, si se fijan, Jesús se levantó, se ciñó una toalla, se quitó su manto y se ciñó una toalla y se fue de uno por uno lavándole los pies. No les quitó la bota y luego el calcetincito, no. La gente venía caminando con guarache en la tierra, con todo lo que implica todo eso, y bueno, tal vez no era un trabajo muy atractivo para muchos, por eso es que nadie se levantó. Y al Señor, al ver que nadie se levantaba, en otras palabras, nadie de los que estaban ahí quiso hacer ese trabajo, y Él se levantó a hacerlo. Deben haberse sentido extraños ellos, que su líder, el maestro, el Hijo de Dios,
estaba lavándole los pies. Así que podemos nosotros, yo creo que es una inferencia nada más, porque la Biblia no lo explica de esa forma, pensar que los discípulos no quisieron hacer ese trabajo, por eso lo hizo Él. Y Él lo hizo a pesar de su supremo rango, el Hijo de Dios, Dios mismo. Se propuso en sí mismo ser humilde hasta lo sumo y se dispuso a servir en el trabajo más humilde que había, que es lavarle los pies a alguien más. Y se lo lavó a 12. Y ya vemos que, sin ir muy a fondo en este pasaje, se percibe que el Señor tiene una lección práctica para nosotros, y esa lección es de servicio. Servicio puesto en acción. No es siervo de título, sino un siervo en acción. Eso es parte de la lección. Más adelante vamos a ver una segunda parte. Así que nuestro Señor manifestó explícitamente cuál era la lección. Quiero que aprendan, pero ¿saben? No nomás les voy a decir, me gustaría que de hoy en adelante se sirvan unos a otros, que sean siervos y se ciñan. No, Él se levantó, se ciñó la toalla y le lavó los pies con el ejemplo. Y lo que nos lleva esto a preguntarnos a nosotros, a reflexionar si nosotros nos ceñimos la toalla en nuestra casa y servimos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a tu pareja, a los que están ahí, o nomás esperamos que nos sirvan, porque nuestra naturaleza humana nos hace sentirnos dignos y merecedores de que nos sirvan, pero no hemos tomado en consideración esta enseñanza para entonces nosotros ceñirnos la toalla y servir a los demás en amor. En amor. En amor. No por obligación. No por miedo. No porque me voy a ir al infierno. No porque cómo me voy a ver. No porque qué van a pensar si llegan a saber que... No, por amor. Por amor al Señor que te salvó. Por amor al Señor que fue a la cruz por ti. Y porque quieres amar a tus semejantes empezando en tu casa. Y de esa manera mostrarle amor al Señor, que fue el que nos mandó que amamos a nuestros semejantes. Nuestro Señor manifestó explícitamente. Yo le subrayé en mis notas explícitamente porque Él lo hizo. Él nos ha dado un ejemplo. Y después lo dice, para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Sí es servicio. Es servicio la lección, pero también es humildad. Porque para servir hay que ser humilde. Y más cuando la necesidad está en un lugar en el que no nos sentimos muy cómodos. No, es que yo no prefiero ahí, no me siento cómodo ahí, es que yo, pues yo aspiro a otras cosas, ¿ves? O sea, casi decimos, es otra onda. Nos falta humildad. Yo le doy gracias a Dios porque aquí en este lugar que el Señor me ha permitido el privilegio de servir, hay muchos siervos y los podemos ver continuamente desde muy temprano aquí, sirviendo. Ahorita decía Sergio cómo es que Dios ha sostenido esta congregación y puedo mencionar a muchos, no voy a tener el tiempo, pero esta vez quisiera mencionar a alguien que ha estado sirviendo en un ministerio desde el trabajo más humilde, barriendo, recogiendo cables, haciendo lo que se le pedía cuando era un muchacho que iba saliendo de la prepa. Y por todo ese tiempo ha servido humildemente y con gozo aquí desde tempranito
Y si no es el último, es de los últimos que se va. Le doy gracias a Dios porque hay otros como Él. Gracias, Servi. ¿Dónde estás? No lo veo. Quiero poner esto así porque podemos venirnos desde la atmósfera de las Escrituras y el escenario de la última cena hasta ahorita y ver que sí hay siervos. Y le doy gracias a Dios por ellos. Lo que sucede aquí, lo que nosotros recibimos desde la entrada, desde separar el espacio para unos cuantos carros que se pueden estacionar ahí, la puerta, entrada, salida, recibir a las personas, que el edificio esté limpio, que todo lo que sucede, que el sonido funcione, que la luz funcione, que las llaves del agua funcionen. Son siervos de Dios trabajando. Y le doy gracias a Dios y sé que el Señor les va a recompensar ricamente. Le doy gracias a ellos. Le doy gracias a Dios también por ellos. Voy a repetir esta parte porque creo que es central. El ejemplo que les he dado, para que como yo hice, así ustedes vayan y hagan. En la historia de la obra de Dios, refiriéndome a las Escrituras, nos muestra cómo es el mismo problema. La obra de Dios siempre ha sido tarea grande y ha demandado siempre de siervos, y siervos disponibles y dispuestos. Porque hay veces que hay gente que no tiene un ministerio, no tiene una actividad, pero no están todavía dispuestos sus corazones. Así que disponibles, pero también dispuestos. Eso es lo que se ha requerido siempre. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Se requieren más para ir allá a recoger la mies. Y tal vez alguien pueda pensar, pero ¿cómo si yo sirvo aquí en la iglesia, cómo voy a recoger allá? No, es que si nosotros crecemos en carácter, aprendiendo a ser siervos, vamos a ser siervos aquí, vamos a ser siervos primeros en nuestras casas, con nuestros familiares, en el trabajo, en la escuela, donde estemos. ¿Y sabes qué va a brillar ahí? La luz del Señor. Y nos vamos a distinguir. Hemos comentado mucho, algunos compañeros y yo, que si nos fuéramos nosotros y mañana por alguna razón cerráramos las puertas y nos fuéramos, ¿nos extrañaría la gente que vive aquí alrededor? ¿O notarían que nos fuimos? Que ya no está comunidad cristiana. La pregunta que debemos hacernos es si hemos trascendido, si hemos dejado huella. Si nos fuéramos, ¿sufriría la comunidad? Bueno, pero siervo, Mario, estás hablando de siervo, pero ¿qué es siervo? Es uno que está al servicio de otro. Y Jesús fue categórico al decir, no he venido para ser servido, sino para servir. Cuando tú entras a tu casa después del trabajo, te despiertas en la mañana, ¿piensas en que no vas a vivir ese día para ser servido, sino para servir? No necesitamos levantar la mano, nomás es una pregunta, a lo mejor que reta un poco, pero que es bueno tenerla presente. No era una enseñanza posible, fue categórico, eso es lo que él quería que ocurriera, que aprendiéramos a que no estamos aquí para ser servidos, sino para servir. Y él aprovechó la problemática, así comenzamos este bloque. La problemática, él la aprovechó, esa problemática del momento en el que nadie se levantaba a lavarle los pies a nadie. Y él vio la oportunidad y modeló servicio y humildad. Él vio la problemática, se percató, se dio cuenta porque había una sensibilidad en su corazón y un deseo no de ser servido, sino de servir.
Y ese corazón sensible le permitió ver, esta gente necesita ser servida lavando los pies, pero nadie se levanta a hacerlo. Yo lo voy a hacer y voy a aprovechar para dejar una enseñanza. Yo le doy gracias a Dios por aquella gente que ve que se tira un poquito de agua y rápido van con el trapeador y limpian y demás. Y ven que alguien está llorando y corren con el Kleenex para dárselo. Ven alguna cosa fuera del lugar y lo hacen. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Son corazones de siervo. En una ocasión una persona se estaba quejando de otra aquí y uno de los siervos dijo, bueno, lo que pasa es que yo vengo a servir a mi Señor y no a ver qué errores hay. Yo vengo a lo que vengo y es a servir a mi Señor. Si alguien se equivoca, si alguien falla, si alguien no tiene estilo, si alguien no es prudente, eso es un asunto de ellos con Dios. Yo vengo aquí a hacer lo que debo hacer, servir a mi Rey. Bueno, entonces si no había siervos ahí, ¿qué es lo que había? Pues había aspirantes a líderes, cuyo concepto de líderes era diferente al de Jesús. Porque el concepto de los discípulos sobre el liderazgo era terrenal. Era el de ser señores, es decir, el ser servidos. Pero para Jesús, el líder es el que sirve a los demás. Yo quiero imaginarme a dos mujeres platicando, donde en una casa el esposo es un siervo y en la otra el esposo es el Señor que espera ser servido. Yo me imagino que debe ser duro para una persona escuchar, bueno, pero ¿por qué mi esposo o mi hijo, etcétera, no es así? ¿Cómo aprendería un hijo a ser siervo si los padres no le modelan? Estamos hablando de la siguiente generación. Aquí hay jovencitos, niños de primaria y más pequeños. Y sería muy bueno preguntarnos si estamos modelando en nuestros hogares eso. ¿Amamos a nuestra pareja siendo servidores de ella o de él? Miren, el liderazgo que perdura, dijo un escritor de varios bestsellers sobre el liderazgo, dijo, el liderazgo que perdura en el tiempo debe estar fundado en la influencia o la autoridad o las dos cosas. Pero, autoridad fundada siempre en el servicio y el sacrificio por aquellos a quien dirigimos. ¡Qué diferente! Voy a repetirlo. El liderazgo que perdura en el tiempo debe estar fundamentado en la influencia o autoridad, pero una autoridad fundada siempre en el servicio sacrificial por aquellos a quien dirigimos y que a su vez consiste en la identificación y satisfacción de sus legítimas necesidades, como lo hizo el Señor Jesús, y el servicio y el sacrificio se fundamentan en el amor del que habla Corintios 13. Así que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer no por temor, no por obligación, lo vamos a hacer por amor a nuestro Señor, a nuestro Creador, al que nos dio la vida y al que nos dio la salvación y al que te sostiene el aliento cada día y te da de comer y de vestir y te salvó de ir a donde no quisiéramos. Pablo desarrolló su ministerio con ese concepto de siervo. Es más, él mismo se autonombraba, si lo recordamos, que era siervo y esclavo de Jesucristo. Servir a Jesucristo es servir a su iglesia, a su cuerpo, empezando en nuestra casa. Empezando en nuestra casa. Y lo siento que lo repito una y otra vez, porque quisiera dejar
enfatizado esto. ¿Eres tú un siervo en tu casa? ¿Eres tú una sierva en tu casa? ¿Sirves por amor? ¿Te entregas todo o toda a servir por amor o por obligación? ¿O por conveniencia? Por amor, hermano, hermana, amigo. Por amor. Por ese amor de Corintios 13. Esa es la razón principal para ser siervos, empezando en nuestra casa. Empezando en nuestra casa, empezando en nuestra casa, con nuestra familia y nuestros hijos, modelando, así como Jesús nos modeló a nosotros, porque es Él el ejemplo modelo. Jesús, antes de dar un mandato, realiza con el ejemplo lo que espera de los suyos. Pero no es nada extraño ver que en casa o en algún lugar donde trabajamos demos las órdenes de llegar temprano si nosotros no llegamos. Y el ejemplo de servir si nosotros no servimos. Y la instrucción de dar si nosotros no damos. Sé amable y nosotros no lo somos. Sé cortés y nosotros no lo somos. Ni en casa, ni en el trabajo. ¿Cómo podríamos entonces ser instrumentos de Dios para ir por aquellos que no conocen al Señor y que están necesitados? ¿Será que nos falta sensibilidad y no nos damos cuenta que la gente está necesitada, tan necesitada de la salvación, necesitada de un Salvador a quien abrazarse? Así que Jesús primero es ejemplo, modelo a seguir, y así como Él trascendió con su ejemplo, su iglesia también debe trascender, siendo ejemplo y siendo modelo de servicio. ¿Lo eres en tu trabajo? En tu lugar de influencia, donde tú estás, en la escuela, en el trabajo, en las reuniones. ¿Eres de influencia? ¿Eres modelo? ¿Eres alguien que se distingue, que los demás se sorprendan, se asombren de ver, bueno, ¿por qué siempre anda? Tal vez te van a criticar, algo quiere, sí. Que no te importe, tú sirve para el Señor. No por temor, no por obligación, por amor. Porque esta es la fuerza moral de toda enseñanza, el ejemplo, la vivencia de lo que se predica, de lo que se enseña en casa o donde tú estés, donde tengas influencia. No nomás es conocer la palabra y hablar muy bonito con ella y distinguirnos porque sabemos mucho o porque conocemos mucho, porque hablamos muy bien y oramos muy bonito. No es eso. Miren, muchos conocen que Spurgeon, un predicador que se conoce como el príncipe de los predicadores, contaba de un predicador que cuando estaba predicando la gente era tan impactada que deseaba que no terminara de predicar, pero cuando esa misma gente observaba su vida, no querían que llegara el domingo y verlo predicar. ¿Cómo podríamos impactar el mundo nosotros? Donde tú estás trabajando, en tu casa otra vez, pero en tu trabajo. Puedes oírte muy bonito y hasta además puedes tal vez orar por alguien. ¿Está mal? No, desde luego que no. Hay que orar por aquellos que necesitan. Pero tu vida, ¿qué dice? ¿Qué les dice tu vida a los demás? ¿Te ciñen la toalla para servirlos? No, pues en el trabajo yo voy para que me paguen. Sí, pero podemos ser siervos también. Me sorprende y me impacta tanto cada vez que leo este párrafo que voy a leer en un momento, porque Pablo estuve buscando la palabra adecuada, no sabía si decir el valor, la determinación, no sabía, yo le puse en mis notas, Pablo tuvo el denuedo, el arrojo, la valentía de decir, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo.
Eso está tremendo. Y si nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿podemos decir eso nosotros? Imagínate tú en el trabajo, que tuvieras oportunidad que te dieran unas palabras para decir, le podrías decir, tú estás listo para decirles, hey, yo les aconsejo que me imiten a mí. Vivan como yo vivo, porque yo vivo como Jesucristo. ¿Podemos? Si la respuesta fuera no estoy seguro, por eso estamos aprendiendo hoy aquí. Y el Señor está trayendo esta enseñanza no para condenarte, de ninguna manera, porque Él no vino a eso. Quiere enseñarte para que veas tus áreas débiles y puedas venir a sus pies, a los pies del misericordioso, del bondadoso, del perdonador, que te dice, ven, hijo, acércate con confianza aquí a mi trono de gracia para que reciba lo que necesitas. Para eso te enseña estas cosas, para que aprendamos y el día que nos encontremos con Él cara a cara, aquel día, nos diga, pasa, siervo fiel. Sería muy triste que nos digan, no te conozco, Señor, pero yo predicaba, yo hacía, yo le daba y a los necesitados, y yo iba a la iglesia todos los domingos. No te conozco, apártate de mí. Tú podías decir que tuviste una religión cristiana y traer ese argumento delante de Dios para decirles que yo, Señor, pues yo tenía tu religión cristiana. Te dijera, la verdadera religión no es ir a la iglesia. La verdadera religión no es traer la Biblia en el brazo. La verdadera religión es servir a los demás, a los enfermos, a los que están en la cárcel, a las viudas, a los huérfanos, al que está necesitado, servirlos, ceñirse la toalla y servirlos, ir a donde está la necesidad, aunque no sea atractivo para ti, aunque no sea muy agradable tal vez visitar a algún enfermo, o no sea muy agradable ir a la cárcel o al hospital. Pero esa es la verdadera religión, así es como Él le llama. Una vez escuché una frase que decía, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. 3 son las cosas que Jesús quería enseñarnos con su acción. Una es humildad, una humildad que condesciende, y podemos aprender de nuestro Maestro que nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero a veces la soberbia nos es obstáculo para poder servir donde se necesita, no donde me da la gana. Y sé que puede sonar duro, pero no se trata de escoger lo que a mí me guste, porque no se trata de mí, se trata de Él. Pero a veces nos sobrevaloramos y damos por merecido todo lo que el Señor nos da y se nos olvida obedecerle. Vayan y hagan lo que yo estoy haciendo. ¿Ya lo sabes? Sí, ya lo sé. ¿Y si lo entiendes? Sí, sí lo entiendo. ¿Lo haces? Pues a veces, no estoy seguro, tal vez, quizá, más adelante. Eso no es obediencia, se necesita humildad. Condescendencia para servir, lavarse mutuamente los pies. Es tal vez, dice un comentarista, es bajarse al más oscuro y común de los servicios de amor para el verdadero bien y provecho del prójimo. Y el servicio para la mutua satisfacción.
Lavarse los pies también pudiera significar lavarse los pies unos a otros. Leímos hace un momento que los que están limpios, los que se bañaron, no necesitan lavarse lo demás, solo los pies. Así que los que somos creyentes y que buscamos obedecerle al Señor, podemos ayudar a otros para que también estén limpios. Sí, ¿a qué me refiero? Nosotros podemos ver las fallas en otros, pero tenemos dos opciones, o tal vez más: o nos callamos o les decimos. Si nos callamos y no le decimos las fallas que tiene a la persona con la mejor intención del mundo, que es glorificar a Dios y edificar a la persona, si no lo hiciéramos estaríamos siendo desobedientes. Pero recordemos, vamos a decirles con la mejor intención, en el lugar apropiado, en el momento apropiado y de la mejor forma. ¿Cuál es esa? Al estilo de Jesucristo, con amor. Así que lavarse los pies es también ayudarse unos a otros para que crezcamos. Pero a muchos se nos dificulta ir a platicar con una persona y decirle lo que has visto, que crees que no le agrada a Dios, y orar por ella, amarla como es y servirla. Esa es otra manera de servir. ¿Qué podríamos contestar a una persona que nos preguntara: ¿tú sabías que yo hago esto y esto y esto? ¿Tú sabías que los demás me han visto cometer estos errores? Sí. ¿Y por qué no me habías dicho? ¿Que no soy tu hermano? Sí. ¿Que no me has dicho que eres mi amigo? ¿Que no me has dicho que hay aprecio? Sí. ¿Y por qué no me habías dicho? No, pues por desobediente. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Cómo podemos dejar que alguien hierre y no vamos con amor, con el fin de ayudarle y servirle, a decirle qué es lo que podemos ver y cómo podemos ayudarlo? Amarlo como es y servirlo, porque no queremos ceñirnos el delantal para ir a servir, por temor, por lo que quieras, por apatía, por negligencia. El tercer punto es el mandato: hagan lo que yo he hecho con ustedes. Hemos dicho que la Biblia afirma que la mies es mucha y los obreros son pocos. Lo leímos hace un momento. Esta es una necesidad urgente. Se necesitan obreros calificados, responsables, que conocen cuál es su función dentro del cuerpo y están dispuestos a cumplir con esa función que Dios les ha encargado en su cuerpo. Creo que muchos sabemos, especialmente los que conocen de medicina, que cuando un miembro, un órgano del cuerpo no está funcionando bien, vamos a llamarle páncreas, por decir algo, todo el cuerpo sufre. Este es un cuerpo. Y si un miembro no está haciendo su función, el cuerpo sufre. Se necesitan obreros calificados, responsables, dije hace un momento. Es bueno definitivamente estudiar, tal vez algunos ir al seminario, qué bueno, yo le doy gracias a Dios por esos lugares y por las personas que abren las oportunidades, los que los patrocinan, el que decide hacerlo, pero eso no es todo. El conocimiento es importante, pero la obediencia a Dios y el ser siervo de Dios en el cuerpo, eso es algo que está Él demandando. Y eso se puede hacer con seminario o sin seminario. Necesitamos aprender a servirle al Rey. No es al pastor, no es a la gente, aunque también recibimos la bendición del que sirve. Es al Señor, es a tu Señor, es a tu Redentor, al que le servimos.
yo te animo a que hagas una introspección y pienses, y reflexiones. En Marcos 3 nos dice que Jesús llamó y eligió a 12 hombres para que estuvieran con Él, para que estuvieran con Él. Pero estar con Él no es nomás estar allí, es hacer equipo con Él para ir y hacer la obra que Él va a hacer. Y si tú eres de Él, conviene preguntarnos si estamos haciendo la obra o nomás lo estamos acompañando, nomás vengo. ¿Lo estamos acompañando en la obra? ¿Le estamos ayudando en la obra? ¿Somos sus siervos? ¿Somos sus esclavos por amor? ¿Somos sus obreros? Él llamó a los apóstoles con el propósito de prepararlos para que fueran enviados a predicar el evangelio. Y tal vez tú puedas pensar, no, pues que yo no sé predicar. Por eso el Señor te está enseñando para que prediques con tu vida, con tu actitud, tu servicio, tu cortesía, tu amor, tu respeto hacia los demás. Para que un día Él los mande y vengan contigo y te digan, ¿qué tienes tú? ¿Por qué eres diferente a todos los demás? Yo quiero de lo que tú tienes. Porque veo que tienes amor. Porque te veo sirviendo, te preocupas, eres sensible por las necesidades de otros. ¿Cómo le haces? Nadie hace eso. Y la respuesta va a ser, tú lo puedes tener, porque si yo lo tengo es porque Dios me lo dio y te lo puede dar a ti. Y es donde el Señor puede traer a sus pies a todos aquellos que están necesitados allá afuera. Y aquí hay muchos predicadores. ¿Cuántos de los que están aquí realmente predicamos allá afuera con nuestra vida, sirviendo, empezando, insisto, en nuestras casas? Una tendencia peligrosa para el siervo de Dios es olvidar que es siervo. Y no se trata de que no me acordaba. No, es que simplemente es peor a veces porque sabemos, lo recordamos, pero deliberadamente no lo hacemos. Eso es un peligro en el que tenemos que evitar caer, todos como iglesia. Porque Él es el Señor. Y nosotros somos sus siervos. ¿Quién somos nosotros para decidir si obedecemos o no? ¿O acaso si tú tuvieras un trabajador se puede dar el lujo de hacer lo que le dé su gana, aunque tú le hayas mandado lo que debe de hacer? ¿Qué harías con él? Lo cortaba, dice Chava. Afortunadamente el Señor no nos corta. Afortunadamente el Señor no nos corre. Te tiene paciencia y te enseña. Es lo que está haciendo hoy, enseñarte. Así que si el unigénito Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no consideró que se rebajaba con desempeñar la ocupación más humilde de un criado, nada hay que sus discípulos que estamos hoy aquí deban de creer denigrante. No hay pecado que sea tan ofensivo a Dios y tan perjudicial al alma, a nuestra alma, como la soberbia, el orgullo, para no hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Tu Salvador, tu Redentor, el que dio la vida por ti, que nos dio un ejemplo de humildad que a algunos nos cuesta trabajo aprender. Y Pedro, dirigiéndose a los líderes de la iglesia, les dice, tampoco quiero, hablando de liderazgo, tampoco lideren como teniendo señorío solo sobre
los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. No, Mario, pues es que yo no soy líder. Pero qué hermoso sería que fueras ejemplo donde tú te mueves, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela. Y si tú tienes una responsabilidad, con mayor razón. No tengo ninguna, pues en tu casa entonces. No nos escapamos, hermano. Déjame concluir con esto. El Señor Jesús, mi hermano, mi amigo, murió en la cruz para salvar a aquellos que serían su iglesia. Él murió en la cruz por ti y tú habrías sido en ese momento quien el Señor definía que fuera su iglesia. Por ti murió. Y Él quiere que su iglesia trascienda. Y de esa manera usarla para ir a rescatar, como dice la palabra, lo que se había perdido. Tú eres su iglesia. Él nos compró a precio muy caro su sangre. Jamás sabremos lo que costó. Somos esclavos de Él, esclavos por amor a precio de sangre. Y para que Cristo use su cuerpo, esta iglesia debe estar sano, fuerte. Y eso sucederá cuando cada miembro haga su función dentro del cuerpo. ¿Cuál es el problema? La mies es mucha. Allá está esperando, los campos están blancos. ¿Y cuál es la solución? Más obreros, más siervos, más esclavos por amor del Señor. El siervo debe ser ejemplo, modelo de humildad, de carácter, de servicio. Y que da formación a otros siervos, multiplicándose de esa manera. El siervo debe tener el valor y la autoridad moral para decir a otros: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así que te animo, roguemos al Espíritu que nos equipe, que ponga en nosotros el querer como el hacer. Aquel que te ha dado el privilegio de servirle, ruégale. Roguemos al dueño de la mies que envíe obreros, y los que ya son, que tomen conciencia de ellos y sean fieles. Ese debe ser nuestro ruego, para que esta iglesia verdaderamente brille y no sea opacada por sentimientos y emociones y decisiones que no le agradan al Señor. Él está esperando, paciente, y cada día nos da la oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Cambia hoy. Y cada día que te levantes, ese día, porque ayer ya no está y mañana no sabemos si vamos a estar. Es cada día. Hoy ve a tu casa y conviértete en un siervo, en una sierva. Y el lunes amanece en tu trabajo, en tu escuela, como un siervo, un sirviente, un esclavo del Señor. Y roguemos al dueño de la mies que envíe más obreros, y los que ya están y los que ya son, que se tomen conciencia y sean fieles. Ese debe ser nuestro ruego, para que la iglesia de Dios trascienda y que se note que está, y que se sufriera si no estuviera, que trascienda. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Te alabamos, papá, y bendecimos tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias por tu amor, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu paciencia. Gracias por darnos la oportunidad de servirte. Perdónanos, Señor, a todos los que te hemos fallado. Unos más y otros menos, Señor, pero te hemos fallado. Unos de una manera y otros de otra, Padre. Pero todavía tenemos que aprender mucho, papá. Perdona nuestras fallas. Perdona nuestros pecados. Perdona que te hemos ofendido. Perdona nuestra rebeldía. Perdona nuestra soberbia. Perdona nuestro orgullo. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Perdónanos. Perdónanos, te lo suplicamos, Señor. Hoy
envía tu perdón a nuestros corazones. Padre, ahora en este momento, en fe, recibimos tu perdón, Señor. Gracias por tu amor y tu paciencia. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesucristo, así como Él te obedeció, nosotros obedecerle a Él. Ayúdanos a poder decir con valor, con denuedo, como decía Pablo: aprendan de mí a ser como yo. Como yo aprendo y hago para mi Señor. No podemos, Señor, nos asusta el ponernos enfrente de alguien y decirle: aprende de mí. Imítame a mí. Tenemos miedo, Señor, porque sabemos que no estamos en esa posición. Ayúdanos a llegar ahí, Padre, y trabajemos intencionalmente, constantemente, cada día para poder decir eso. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Que podamos decirle a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros familiares, a nuestros amigos en el trabajo, Señor, siendo siervos como tú fuiste. Gracias por tu perdón, Señor, y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.